Con una votación de 262 a favor, 216 en contra y una abstención, el Pleno de San Lázaro aprobó el presupuesto de egresos de la Federación para el año 2024, que supera los 9 billones de pesos, generando debate en torno al elevado nivel de endeudamiento, los programas y proyectos prioritarios, así como la insuficiencia de recursos destinados a la reconstrucción de Guerrero. Por otro lado, la oposición continúa acusando que el presidente Andrés Manuel López Obrador busca debilitar las instituciones democráticas que sostienen la vida pública del país con el objetivo de establecer un gobierno sin fiscalización y contrapesos. ¿Qué se puede esperar con respecto a la resolución de los problemas del país? Esto y más en Lo Marginal en el Centro. Muy buenas noches. En esta edición de Lo Marginal en el Centro, vamos a abordar el problema del presupuesto de egresos de la Federación para el año 2024, cuyo dictamen fue aprobado en lo general la noche de ayer en la Cámara de Diputados por la mayoría oficialista de Morena y sus aliados, y cuya discusión sigue en curso en estos días. La forma en que se aprobó el presupuesto es crucial porque no solo refleja la situación que guarda la distribución del poder en nuestro país y la debilidad relativa de la oposición, sino también la influencia del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo. Sin embargo, lo más importante en nuestra discusión hoy es cómo se estructuró el presupuesto para el próximo año y hacia dónde se dirigen los recursos federales. Para analizar esto, contamos con la presencia del diputado federal de la actual legislatura, Brasil Acosta Peña, quien es agrónomo por la Universidad Autónoma Chapingo, es maestro y doctor en economía por el Colmex, con una estancia profesional en la Universidad de Princeton y quien además ha sido profesor en el CIDE. Bienvenido, diputado, muy buenas noches. Agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Muy buenas noches, Miguel. Saludos a ti y a todo tu teleauditorio y a los panelistas que hoy nos acompañan. También nos acompaña Alejandra Macías, quien es doctora en políticas públicas por el Tecnológico de Monterrey. Ella ha trabajado en gobierno federal y organismos internacionales, es especialista en finanzas públicas y directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Alejandra, buenas noches. Gracias por unirte a nosotros en esta ocasión. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches y buenas noches al auditorio y a mis compañeros. Se encuentra también con nosotros Mario Di Constanzo, quien es político, economista y expresidente de la CONDUCEF y quien además ha trabajado en las Secretarías de Hacienda, de Relaciones Exteriores y de Turismo, así como es autor de libros sobre rescate bancario. Bienvenido, Mario, buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí hoy. Al contrario, buenas noches, un saludo a todo tu auditorio y a mis compañeros panelistas, diputado, muy buenas noches, qué gusto. Alejandra, muy buenas noches, encantado de estar con ustedes. Podemos empezar sin mayor preámbulo nuestro análisis de hoy, señalando algunos puntos importantes que se han venido manejando en el contexto de esta discusión, en el sentido, por ejemplo, de que el presupuesto se concentra en las obras prioritarias del presidente o que no se consideró etiquetar recursos para apoyar a los damnificados de Guerrero o reasignar presupuesto para reconstruir Acapulco. Así como el recorte por 13,000 millones de pesos a órganos autónomos como el Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral. Alejandra, quisiera comenzar contigo, si te parece bien, preguntándote qué partidas se incrementaron para el PEF 2024 y en qué áreas hubo recortes. Solamente para aclarar, ¿te refieres a cómo aumenta del 23 al 24 o cómo ha cambiado de la entrega del paquete a ahora la aprobación? ¿Cómo ha aumentado de 23 a 24? Ok, perfecto. Bueno, en realidad el gasto total ha aumentado 4.2, 4.3%. Los rubros donde se concentra este gasto es el gasto federalizado, donde vamos bueno, íbamos a mandar 2.5 billones de pesos. Ahora está una discusión que yo creo que se va a aprobar con una disminución al gasto federalizado de alrededor 6,000, 7,000 millones de pesos. Y después vamos a gastar el 22% del gasto total en pensiones, ¿no? Este rubro en específico tiene un aumento del 12% porque
Las pensiones contributivas, que están relacionadas con el trabajo formal, crecen 7.3%, pero las no contributivas, que es básicamente el programa para el bienestar de adultos mayores, crecería 31%. Entonces ahí ya tenemos un aumento importante del presupuesto para este rubro, ¿no? Los siguientes rubros que yo abordaría serían educación y salud. Educación tiene un pequeño aumento de 2.7% del PIB, pero seguimos gastando, 2.7% real, de 23 a 24, pero seguimos gastando 3.2% del PIB y es una de las proporciones más bajas que le hemos destinado a este sector. Y en salud, donde la historia es bastante triste, ¿no? Tenemos un aumento de 5.6%. Sin embargo, toda la política en salud durante los últimos 5 años, pues ha estado envuelta en incertidumbre, ¿no? No sabemos muy bien cómo va a funcionar. Primero no supimos cómo funcionó INSABI, después ahora tenemos IMSS Bienestar, también seguimos con las mismas interrogantes y sobre todo no tiene un financiamiento suficiente. Estamos destinando 2.9% del PIB y este aumento del casi 6% no es significativo realmente y no vamos a lograr tener un sistema universal de salud y pareciera que la atención se está dirigiendo más a un primer nivel, ¿no? Que es básicamente consultas, detección de enfermedades, pero no vamos a poder cubrir enfermedades, por ejemplo, de tercer nivel crónica degenerativas. Y eso pues preocupa, ¿no? Porque finalmente estamos también en una transición epidemiológica donde cada vez vamos a ser pues más adultos mayores con este tipo de enfermedades crónico-degenerativas. Y solamente un último rubro que es cuidados, ¿no? No existe un sistema de cuidados en México, pero nosotros identificamos algunos programas que pudieran ser el inicio de uno, sobre todo para primeras infancias, y también tiene un pequeño aumento, sigue siendo insuficiente y eso pues deja descobijados, ¿no? A los niños y a una población muy importante que son los niños de 0 a 4 años, primera infancia, donde las inversiones son muy importantes. Y me voy a quedar un poco ahí, después podemos hablar de Pemex y o energía, el sector energético, y también la parte de Sedena, ¿no? Que tienen aumentos importantes. Muchas gracias. Mario, en esta coyuntura tan importante, ¿cuáles fueron las partidas presupuestarias que experimentaron un aumento en el presupuesto de egresos de la Federación para 2024 y en qué sectores estamos registrando ciertas reducciones? Bueno, mira, yo te diría que es complicado, a veces engañoso, decir, bueno, estamos aumentando aquí o estamos aumentando allá. Yo lo que te diría es lo siguiente, tenemos un presupuesto absolutamente inercial. ¿Qué quiere decir esto? Que es igual a los que hemos tenido en años anteriores, que deja a un lado, por ejemplo, y yo creo que el diputado se va a meter todavía más en esto, pero a ver, persiste en los mismos programas que no han dado resultados, ¿no? Aumentan la pensión de adultos mayores, está bien, es gasto asistencialista, no lo cuestionemos. Pero, por ejemplo, persiste el abandono al campo. Si tú ves el presupuesto que va directamente al campo, y porque en el programa de especial concurrente para el campo, pues meten hasta la pensión de adultos mayores. Eso no le sirve al campo. Es decir, no hay dinero para comercialización, no hay apoyos para producción, no hay apoyos para el aseguramiento al campo. Es decir, no hay esto que puede y que se requiere urgentemente en el campo. Por ejemplo, hay reducción en el gasto de infraestructura carretera, todos los proyectos carreteros se reducen, nada más para darte una idea. El último año, del 2018, con el presidente Peña, tuvimos para rehabilitación de caminos, revisión de carreteras, caminos rurales, algo así como 34,000 millones de pesos. En este presupuesto tenemos 22,000 millones de pesos. Es decir, ha habido un recorte importante. Ahora, si a esto le metemos el efecto de la inflación, pues por eso no hay obra en los estados.
Lo mismo sucede con las obras de infraestructura hidráulica. Hay una reducción importante. En el gasto en salud, ya lo decía Alejandra, pues se persiste en este modelo que ha fracasado. Todavía lo complican más porque ahora pues desaparecieron el INSABI, alimentan este IMSS Bienestar, pero IMSS Bienestar ya no está en el Seguro Social ni está en la Secretaría de Salud, es un ente separado, van a tener problemas muy graves de organización, y los 128,000 millones de pesos que le están asignando, pues no es muy diferente a lo que le estaban dando al INSABI. Por eso, Alejandra, y coincido con ella, pues va a ser un presupuesto insuficiente a todas luces. Y otro punto que es bien importante, como yo decía, el presupuesto venía mal y las reasignaciones lo dejaron peor. ¿Por qué? Pues porque evidentemente hay recortes importantes al Poder Judicial, al INE, con el sector energético se comete el mismo error de estarle echando ya dinero a un Pemex que se ha vuelto un barril sin fondo. El gasto en inversión total pues, es mucho menor que el pago de intereses de la deuda, por ejemplo, ¿no? El gasto federalizado, si bien es cierto que se ubica en 2.5 billones de pesos, pues hay una caída real en el gasto federalizado pues para más de 27 entidades federativas. Entonces, pues son aumentos que ni siquiera se compensan con la inflación. Entonces es un presupuesto que no te va a cambiar las cosas ni le está cambiando la cara a la economía. No hay apoyos a la producción, a los pequeños y medianos empresarios, no hay apoyo económico pues, para reactivar el empleo. Es decir, es un presupuesto que lo que busca es generar bolsas discrecionales para un año eminentemente electoral. Muchas gracias, Mario. Me parece que tu análisis ilumina muchos aspectos de la problemática que los esclarece y creo que podemos avanzar a analizar una arista más de este problema. Quisiera señalar antes de eso que México vive en una democracia, por lo que tendría que haber, en teoría, división de poderes, el ejecutivo, el legislativo y el poder judicial, y ninguno de estos poderes tendría que estar subordinado al otro, pero la aprobación por la mayoría oficialista de Morena y sus aliados de este presupuesto de egresos de la Federación para el año 2024 ha puesto de relieve, desde mi punto de vista, una vez más, que hoy, como nunca antes en la historia reciente del país, el poder legislativo, los diputados y senadores han abdicado, al parecer, a su soberanía e independencia como uno de los tres poderes de la Unión a favor del poder ejecutivo. Diputado Brasil, quisiera continuar nuestro análisis en este tenor, escuchándolo a usted como una voz crítica dentro de una legislatura en términos generales dócil que responde a los designios del presidente de la República. ¿Qué tanto inciden las y los legisladores en la definición del PEF? ¿Cuál es el papel del legislativo o se trata de votar a mano alzada la resolución del Ejecutivo? Bueno, sí, en principio hay que decir que es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación. No va a los senadores, no lo aprueban ninguna otra instancia. Pero lo que hemos visto es que los que otrora se quejaban de que las mayorías parlamentarias eran levantadedos, hoy son levantadedos, pero con una, vamos a decir, actitud denigrante. Porque antes, cierto, había disposiciones en donde decía, esto no le muevas, pero había cambios que sí se incidían en el beneficio de los municipios, y me consta porque, por ejemplo, gestionamos en algún momento más de 90 techumbres en escuelas de Texcoco, obras de casas de estudiante a lo largo de todo el país, cosa que se podía de alguna manera gestionar y se modificaba el presupuesto para esos fines. Hoy no se le puede mover ni una coma, y simple y sencillamente es un diálogo de sordos, como luego se dice. Hoy los diputados de Morena son levantaderos, pero peor, porque ni siquiera tienen la posibilidad de hacer ningún tipo de cambios, ningún tipo de modificaciones, y eso es mucho más denigrante. Y este presupuesto viene exactamente igual, como ya lo decían nuestros anteriores panelistas, en el sentido de que solo van a incrementar recursos para las obras insignias del presidente, para los programas electoreros y para el barril sin fondo que se llama Pemex. Pero otra cosa que aumenta, no con el presupuesto, sino con
la ley de ingresos y el presupuesto juntos, es que los mexicanos vamos a pagar 2 billones de pesos más de deuda. Entonces, lo que sería nuestra facultad de hacer cambios para beneficiar para mandarle recursos a los sectores fundamentales como la salud, como el campo, como dijo el gran Mario Di Constanzo, o para resolver grandes problemas de la nación, resulta que los diputados simple y sencillamente no lo ven. Y otro gran ausente es la falta de recursos para Guerrero. La gente necesita dinero, que le quiten, por ejemplo, el lodo de sus calles porque tienen animales muertos, ya tienen enfermedades en la piel y respiratorias, y este era el momento, por eso lo digo, en que los diputados de Morena podían perfectamente hacer una modificación y reservar exactamente un monto importante de recursos para Guerrero, cosa que no han hecho hasta el momento en todo lo que han aprobado. 0 recursos para Guerrero. No les importa, les importan sus elecciones. Muchas gracias, diputado. La aprobación en lo general del PEF para 2024 parece indicar, en efecto, que los señores diputados de la mayoría oficialista han abdicado de las funciones que el pueblo les ha encomendado y que les tiene encomendada la Constitución, traicionando la voluntad de sus mandantes, porque evidentemente los diputados no fueron elegidos para que sirvan incondicionalmente a los intereses del Poder Ejecutivo. En estas circunstancias se han presentado, por ejemplo, casi 3.500 reservas, según tengo entendido, al dictamen del PEF para 2024, aprobado ayer por la mayoría. Alejandra, ¿cuál es, desde tu punto de vista, la influencia de los legisladores en la formulación del presupuesto de egresos de la Federación? ¿Qué papel desempeñan ellos? ¿Desempeñan un papel activo en este proceso o simplemente votan a favor de las propuestas del Ejecutivo? Bueno, la verdad es que sí es un poco difícil decir que los diputados han hecho cambios, ¿no? Sobre todo cambios importantes en cómo se distribuye el presupuesto, así como lo decían mis compañeros, son presupuestos inerciales, desgraciadamente. Tampoco el año fiscal permite hacer muchos cambios a ese presupuesto, ¿no? O sea, los procesos son difíciles, son largos, y creo que aquí necesitamos el uso de tecnología que ya existe para poder hacer esos cambios en el presupuesto, ¿no? No podemos seguir con el oficio que va, que viene, que si tengo voluntad, que si no, no. A ver, tenemos problemas y tenemos problemas muy grandes. Ya estaba hablando de la salud, estaba hablando del sistema de cuidados, pero además tenemos un problema intergeneracional. Las decisiones que se toman en este momento son de corto plazo. No vemos qué va a pasar en mediano y largo plazo. Y el hecho de que estemos gastando en Pemex y en las pensiones y en el costo de la deuda, ¿no? Que es básicamente lo que se consume más del 60% de nuestro presupuesto, tiene implicaciones que más adelante nos van a pasar la factura. Estamos envejeciendo, como lo decía hace rato, cada vez va a haber menos población económicamente activa, ¿no? Niños que vienen atrás para ser la fuerza productiva del país, y si no le damos las oportunidades que necesitan para tener mejores retornos, ¿no? Para tener mejores oportunidades, pues la verdad es que la perspectiva es bastante gris. Y en ese sentido, por más que nosotros en CIEP, ¿no? Llevamos 10 años, 13 años analizando paquetes económicos, vamos a las mesas de Parlamento Abierto desde que existen, tenemos reuniones con varias mesas, comisiones, ¿no? De perspectiva de género, de primera infancia, incluso con la Comisión de Presupuesto, y pues es lamentable que ninguna de las implicaciones, ¿no? Que decimos que suceden si seguimos gastando igual, se toman en cuenta. De hecho, en esta ocasión igual participamos junto con muchísimas otras entidades, y parecía, ¿no? Siempre tenemos como esa esperanza de que exista, se mueva, de que haya cambios. Ni siquiera tienen que ser cambios tan grandes, ¿no? Hay un ejemplo, ya pasó, ¿no? Pero un ejemplo es cuando regresamos del COVID, los niños tenían que regresar a las escuelas. Hicimos una estimación de cuánto se necesitaría para poner un lavamanos en todas esas escuelas que no tenían uno. Entonces, poner un lavamanos, ¿no? Y eran 10,000 millones de pesos. Y no se hizo. O sea, sigue habiendo escuelas sin
la infraestructura necesaria para que los niños estén seguros en cuanto a cuestión sanitaria, ¿no? Ya no estamos hablando de otro tipo de seguridad. Entonces, esos cambios pequeños también de los que hablaba el diputado, ¿no? O sea, podían legislar y hacer esas distribuciones o reasignaciones del presupuesto. Claro que nos gustaría ver cosas más grandes y que fuera también la herramienta para la redistribución de la riqueza, ¿no? Ese debería ser el fin último del presupuesto y también el fin último de los diputados al analizarlo y al aprobarlo. Y pues es muy lamentable que siga, ¿no?, pasando el presupuesto sin moverle ni una coma. Muchas gracias, Alejandra. La forma en que se ha aprobado el PEF para 2024, que en palabras llanas no es más que la forma en que el gobierno se propone gastar un dinero que en buena medida sale de nuestros bolsillos como pago de impuestos y que llegará a la cifra de más de 9 billones de pesos, nos lleva a las siguientes preguntas para concluir nuestro programa de hoy. Mario, ¿qué se puede esperar en la resolución de los problemas de México y en relación con la contienda electoral de 2024 y las prioridades del partido en el poder a partir de la aprobación del PEF? Mira, desafortunadamente no se puede esperar nada, que cambie nada. Creo que es bien importante señalar esto. Yo retomaría dos comentarios. Uno que ha dicho el diputado sobre el endeudamiento, nada más para que tengan idea de lo que significa. Los gastos comprometidos de hoy, del presupuesto de hoy, según la propia Secretaría de Hacienda, vamos a gastar 9 billones de pesos el próximo año. Los gastos comprometidos son 7.3 billones. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy, si no nos endeudáramos, no estaríamos discutiendo nada porque ya todo lo debemos. Que eso es bien importante, ¿no? Los 2 billones de endeudamiento van a servir para dar un gasto adicional a lo que ya se tiene comprometido. Entonces, me parece muy grave y ese mensaje. Creo que la oposición ha sido una buena oposición, una muy buena oposición. Digo, las 3.500 reservas lo muestran. Pero, ¿qué es lo que sucede? Pues que tenemos una mayoría levantaderos y que ese debe ser un mensaje para la sociedad. Mira, yo tuve la oportunidad de ser diputado en el periodo 2009-2012. Era diputado del PT. Éramos 13 diputados en el PT. Ningún grupo tenía la mayoría absoluta. Y siempre había cambios en el presupuesto. Siempre había una negociación. A nosotros éramos 13, no pintábamos. Y siempre había propuestas que se tomaban para enriquecer el presupuesto, para hacer mejor la distribución. Esto no ha pasado en todo este sexenio. Por eso hemos tenido un presupuesto tan mal. Por eso hemos visto que el gobierno se ufana, te dice que hay 5 millones de pobres menos, sí, pero no te dice que hay 50 millones sin acceso a los servicios de salud, o no te dice que hay 400,000 más gentes pobres que pasaron de la pobreza a la pobreza extrema. Entonces, no son presupuestos que estén enfocados a resolver la problemática del país. El ejemplo de Acapulco es uno, y que es un presupuesto que está generando gastos discrecionales. Mira, ya lo dijo el diputado Brasil, es el endeudamiento, pero por el otro lado, tenemos, esto también se viene de los criterios de política económica, un precio del petróleo irrisorio, $56 por barril. Hoy se está vendiendo en 80. Una de las propuestas que ha hecho la oposición ha sido, a ver, vamos a tomar de esos excedentes petroleros el 30%, vamos a tomar un X% para constituir un fondo para Acapulco. Y no lo quiere el Ejecutivo, porque el Ejecutivo no quiere transparencia. El Ejecutivo, en el caso de Acapulco, ha cometido un error muy grave. Ha confundido un programa de ayuda con un programa de reconstrucción. Lo que ha habido en este momento es una ayuda a la población afectada, que qué bueno, pero el programa de ayuda no es una reconstrucción. Un programa de reconstrucción es totalmente diferente. Entonces, hemos visto incluso estimaciones que ubican el costo de la reconstrucción en alrededor de 250,000, 300,000 millones de pesos, y estamos hablando de 60,000 millones, que es como un paquete de ayuda
para más de 1 millón de afectados. Entonces, nada tiene que ver lo que el gobierno ha dicho, lo que el gobierno incluso ha hecho, con esto que se debería de estar discutiendo y generando en la Cámara de Diputados, pero bueno, pues desgraciadamente es parte de los costos que se tienen que pagar pues, por tener una mayoría levantada. Muchas gracias. Quisiera terminar escuchándolo a usted de nueva cuenta, diputado Brasil. ¿Qué perspectivas existen para resolver los problemas de México, considerando las elecciones del próximo año y las prioridades del partido en el gobierno tras la aprobación del PEF para 2024? Pues mira, vámonos a la cuestión de principio. Y vámonos en el caso de la intención que tiene este gobierno de repartir dinero en efectivo. Si eso va a resolver los problemas de la nación. Eso en principio hay que decir, no los va a resolver. ¿Por qué? Porque como se dice en economía, están apoyando al consumo. Y si tú le das dinero a la gente, y pues sí, en su extrema condición de pobreza, le das un dinero y pues obviamente se lo va a agradecer a quien se lo llegara a dar. Y lo que quiere el gobierno es que eso se convierta en voluntades, es decir, en votos para las próximas elecciones. Pero ¿cómo queda la situación de la gente? Si tú le das dinero a la gente, haces que la gente se vuelva atenida. Empieza a querer seguir recibiendo dinero y solo recibir dinero, sea el gobierno que sea. Y dos, cuando se te acabe el dinero, ¿cómo le vas a satisfacer la necesidad a la gente? Se acabó. ¿Por qué? Porque no vas a incrementar el desarrollo de la economía. ¿Por qué? Porque al incrementar el consumo, las empresas en México tienen suficiente capacidad para poder enfrentar esa demanda que resulta de recibir dinero en efectivo del gobierno. Y entonces no incrementarán la producción. Y esto entonces no generará nuevos empleos y entonces se viene un círculo vicioso que nos va a llevar a lo que ya está sucediendo. Aunado a esto, el crimen organizado, la falta de seguridad de las empresas, etcétera, hace que disminuya la inversión y no hay inversión pública, sino solo concentrada en unos estratos, entonces va a subir el precio de los productos. Entonces le das dinero a la gente, le das para que consuma, pero suben los precios de la canasta básica, suben los precios del transporte, suben los precios de las comunicaciones y de la energía. Entonces, ¿qué hacen? Pues dejarles en la misma condición. Y una vez que la gente se consume lo que le dieron, ¿cómo queda? Igual de pobre que antes, sin desarrollo, sin posibilidades de generar mayor riqueza. Por eso yo no creo que este presupuesto ni los que han, los 5 anteriores que hemos enfrentado, no tienen el propósito de desarrollar la economía, sino solo de generar justamente voluntades electorales. Y por eso, fíjate, también en lo de Guerrero, de 47 municipios que tenían declarados como desastres naturales, como afectaciones por desastres naturales, pasaron a 2, de un día para otro, hicieron sus cuentas y dijeron, no, ¿cómo crees? Nomás 2 pon. ¿Y por qué? Pues porque hicieron sus cuentas electorales y seguramente habrán dicho, mira, vamos a gastar mucho y ¿cuántos votos vamos a sacar? No te lo aseguro, no tengo las pruebas, pero tampoco las dudas. Y eso es lo que yo les podría decir. Muchas gracias, diputado. Podemos concluir entonces que se anticipa un 2024 difícil, sin motivo para el optimismo en estos términos. Eso es todo por hoy. Agradezco a nuestros invitados y a nuestra audiencia por su participación, su apoyo continuo. Creo que ha sido una discusión valiosa y esencial sobre temas cruciales para nuestro país en estos momentos. Nos vemos en futuras ediciones aquí en Lo Marginal en el Centro. Buenas noches.